Hola, bienvenidos a la mesa debate de Expo Construir 2020 sobre presente y futuro de la arquitectura desde los principales referentes. Hoy nos van a acompañar Silvia Puy, Pablo Rodríguez Acevedo y Federico Kelly. Yo voy a estar como moderadora, mi nombre es Rita Comando, y ahora los voy a presentar a ellos sobre la temática que vamos a tratar. Silvia Puy es egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, es Project Manager de la Universidad Argentina de la Empresa, obtuvo el diplomado en Gestión de Calidad en IRAM, Argentina, y en el 2019 terminó el posgrado internacional de Evaluación de Impacto Ambiental de Fundabaires. Actualmente se desempeña como arquitecta auditora en viviendas sociales en la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Pablo Rodríguez Acevedo es arquitecto de la UBA, desempeña la profesión en forma independiente en proyectos y obras de arquitectura, civil, comercial y publicitaria, dedicando un espacio al estudio de las nuevas tecnologías y materiales sustentables, conjuntamente con la aplicación de sistemas de representación y modelado en 3D. Federico Kelly es arquitecto, graduado en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es titular en un máster de diseño arquitectónico de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Se desempeñó como proyectista en los estudios Urgel, Penedo Urgel y Baudisson El Star Varas en Buenos Aires, antes de fundar su propio estudio KLM junto a Paula Lestar y Hernán Maldonado. Durante su año de graduación ejerció la actividad docente en la FADU-UBA y entre el 2007 y el 2017 fue profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Ha sido además profesor invitado de la Universidad de Venecia en Italia, y en el 2010-2011 fue invitado por el Instituto Universitario de Venecia para la organización de un taller que involucró la participación de otros 29 arquitectos provenientes de distintas partes del mundo. Con el estudio del que es titular, recibió el premio Vitruvio, Generación Emergente, el premio Garnier de Generación Menor de 40 años, el premio Ventanas al Futuro, y la mención de honor Premio de Arquitectura Escase Pau del 2000, y el premio Joven Generación Arquitecto de la 12 Bienal de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como vocal titular en la Sociedad Central de Arquitectos. Realmente tenemos un panel altamente calificado, y los disparadores para esta mesa van a ser buscando modelos de la ciudad en un nuevo proceso acelerado dinámicamente por el empuje del coronavirus, habitar los espacios en la nueva normalidad y las estrategias de proyectos y recursos tecnológicos. Es decir, vamos a partir de la ciudad, luego pasamos a los espacios de vivienda o de hábitat, que en estos días con el tema del coronavirus ha atravesado todos nuestros modos de vida, desde la vivienda hasta los espacios de trabajo, hasta los espacios interpersonales que se han modificado, y vamos a terminar hablando de la materialidad, porque en definitiva la arquitectura es eso, es el espacio construido. Así que le damos a nuestros oradores tiempo para su presentación. La mecánica van a hablar 10 minutos cada uno en una presentación y luego abriremos el debate. Gracias a todos, y Silvia, te damos la palabra para que comiences. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar participando en estas charlas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos está ocurriendo, que estamos en un proceso de aprendizaje permanente. La verdad que esto nos tomó por sorpresa a nivel global, y bueno, vamos haciendo camino al andar, cosa que no estamos acostumbrados. Generalmente planificamos, armamos las tareas y luego vamos viendo resultados. Acá es todo al mismo tiempo. Bueno, voy a compartir pantalla, así que en unos minutitos vamos a estar viendo unas imágenes. Bueno, entonces, como les decía, estamos buscando modelos. Participamos en muchísimas de estas charlas, realmente en estos meses he profundizado, he capacitado, estuve en miles de conferencias,
y realmente estamos como necesitados de modelos. El problema es que estos modelos los estamos construyendo. Entonces, realmente tenemos una visión de aldea global que siempre fue un discurso, algunos grupos más avanzados hace mucho tiempo que tienen conciencia de esto, pero el coronavirus nos empujó abruptamente hacia esta realidad. En pocos meses, una enfermedad surgida en Oriente termina infectando todo el globo y, y realmente mostró la fragilidad sanitaria global. Nos ha demostrado que hemos invertido bastante poco en salud en general y que esto es fundamental para el desarrollo. También nos ha mostrado que tenemos la necesidad de profundizar el respeto en la recuperación del planeta, ya que en 20 días vimos a Venecia con aguas transparentes, delfines por donde nunca se los había visto antes, patos cruzando la calle, en fin, lobos de mar en Mar del Plata ocupando todas las avenidas del puerto. Eso nos está demostrando que respetamos poco a nuestra gran aldea que es el globo. Y la propuesta o el desafío sería buscar el equilibrio. La realidad es muy dinámica y la necesidad de ser armónico con nuestros compatriotas globales y con nuestro medio ambiente. Cuidar el delicado equilibrio que ya ha sido quebrado, ya no podemos volver atrás. Las generaciones anteriores no tenían la conciencia que hoy se tienen y que nuestros hijos y nietos ya nacen con esa idea. Necesitamos invertir en los motores que dejen de usar los fósiles y poder utilizar en nuestras casas las energías limpias. Hemos visto estos mapas de satelitales que en breve, o sea, esto fue en muy poco tiempo, esta es la mancha de dióxido de nitrógeno en China, y esta es la que tenemos hoy en marzo, a muy poco tiempo que China paró su producción industrial. Esto es un caso nuestro, local, que en muy poco tiempo ustedes van viendo en las diferentes secuencias, como también el dejar de usar ciertos elementos y ciertos consumos mejoran el medio ambiente. Hoy estamos así, creo que está muy lleno este subte, y estamos así, que es muy triste, porque la verdad que la tercera edad es la que más ha sufrido, y todos aquellos que tenían enfermedades previas hicieron que también en un momento de este aprendizaje dijeran, esta es una enfermedad que ataca solo a los viejos, solo a los mayores. Yo soy joven, yo soy niño, a mí no me interesa. Y esto no es verdad. Tenemos que generar la solidaridad. Entonces, toda esta situación que realmente desbordó a todo el globo, hizo que tuviéramos más conciencia y ser más responsables en el consumo, de todas las desechos, la basura. De repente tuvimos semanas que nadie vino a recoger nuestra basura y ahí nos dimos cuenta todo el volumen que producíamos. Nos dimos cuenta también de una necesidad de una alimentación saludable, pero con mayor interés porque ahora me la preparo yo todos los días. La actividad física también sabíamos que era necesaria, pero ahora ya realmente nos damos cuenta que nuestra columna no resiste porque estamos sentados en casa. La salud mental, o sea, nada de esto es nuevo, pero lo vimos impactando nuestro cuerpo y impactando nuestro grupo familiar más directo. Y la necesidad del ocio. Realmente tenemos una cultura que nos prepara para el trabajo continuo. ¿Y qué hacíamos 24 horas en casa con la familia, con las mascotas,
con las plantas. ¿Cómo nos ocupábamos de todo esto si realmente nuestra vida era 8 o 10 horas afuera? Mi vivienda no me importaba demasiado porque solo llegaba para dormir. Pero ahora nos enfrentamos a todo lo que es comunicación. Por un lado, la movilidad sustentable, donde nosotros tenemos los transportes públicos, como mostraba, que ahora no pueden ir atestados de una manera realmente inhumana, que nos tenían que empujar para cerrar las puertas. Cuando hace muchos años nos contaban que en Japón pasaba esto, no lo podíamos creer. Pero ahora estamos andando en bicicleta, estamos andando en monopatín, estamos viendo otras formas de poder acceder. El trabajo remoto hizo que tengamos que adaptar nuestras viviendas, tengamos que tener una convivencia intrafamiliar que por ahí en otros momentos era dejada a los maestros, a los psicólogos, a la señora que está en casa, a la babysitter, a cualquier persona que se ocupara de nuestros hijos. Necesitamos otras formas de comunicación. Todo esto nos impactó de un día para el otro. Y todo este receptáculo y lo que fue realmente la única protección contra el coronavirus fue nuestra vivienda. Nuestra vivienda se hizo como una súper fortaleza donde teníamos que vivir, comer, trabajar, los niños ir a la escuela, contener a nuestras mascotas que estaban desbordadas porque no estaban acostumbradas a que estuviéramos 24 horas todos los días. En fin, todos estos cambios de actividades impactaron fuertemente en nuestros modos de habitar la casa y ahora lentamente los modos de habitar la ciudad. Es por eso que nosotros tenemos una conciencia brutal en estos pocos meses de todas aquellas cosas o mejoras que deberíamos implementar y que realmente ahora las tenemos ya como decisiones profundas, inversiones de capital en un momento donde realmente los estados están quebrados porque están tratando de mantener, de alimentar a la gente. Por eso realmente son todos temas que confluyen de una manera abrupta. Al buscar modelos, ¿qué es lo que quisimos expresar? Estamos en un momento de desarrollo de las grandes ciudades porque ya tenemos una gran parte de ellas construidas y buscamos mejorarlas a través de la ciudad inteligente. Esto fue una forma de mejorar, de tratar de acercarnos con la tecnología, pero también esta pandemia nos ha demostrado que si se nos corta la luz, se nos fue internet, se nos fue la computadora, se nos fue el celular y tenemos que volver a escribir a mano. Entonces también surgen estas cuestiones de apoyarnos totalmente en la tecnología, ¿hasta qué punto? Estamos también con la idea de las ciudades resilientes. Esto es más reciente. Las ciudades que puedan volver un poquito hacia atrás y dejar penetrar todo lo que es hídrico, o sea, las lluvias, todos estos torrentes que están viniendo de manera imprevista y en mayor cantidad, y nuestras ciudades pavimentaron plazas, calles, todo es impermeable. Hace algunos años se han visto grandes inundaciones y por ello nuestras ciudades fueron adaptándose a mejoras, a tratamientos de bajar las napas de agua, en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires, a través de la plantación de árboles. En fin, hay un montón de experiencias que se fueron realizando en las ciudades. También ahora con el tema de que no podíamos salir de nuestras casas, está la ciudad de los 10 o 15 minutos según la escala de la ciudad. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a poder caminar y en 10, 15 minutos encontrar todo lo que necesitamos. Todas las formas de
proveernos para nuestra vida cotidiana. La ciudad es pequeña, es una ciudad conformada por pequeñas ciudades, es decir, esta ciudad de 15 minutos exige que tengamos centros pequeños y de cercanía. Cada vez necesitamos más esta mixtura, por eso ciudades con barrios de alta complejidad. Así que en este momento estamos haciendo camino al andar y no hay un modelo exitoso. Nos vamos adaptando a la ciudad existente y a ella le podemos dar mejoras, podemos incorporarle elementos tecnológicos, podemos compensar aquellas cosas que fueron hechas en tiempos atrás. Así que hoy tenemos que tener conciencia que los cambios tecnológicos son muchísimo más rápidos que los cambios de hábitos individuales, a esto que la pandemia nos empujó en casa con toda nuestra familia entera. Y mucho más, son más rápidos los cambios tecnológicos que los cambios sociales. Como sociedad debemos ver que necesitamos respetar al medio ambiente, necesitamos proponerle a nuestros usuarios, a las personas a quien nosotros les hacemos sus casas o lugares de trabajo u hospitales, nos dimos cuenta que nos faltaban un montón de elementos, para que puedan vivir mejor. Necesitamos una mejor calidad de vida. Y por eso, cuando podamos volver, tenemos que pensar en todos, en aquellos que son ahora, entre comillas, discapacitados de la tecnología, los adultos mayores que no pueden acceder a un celular, que no lo entienden, que no pueden acceder a un cajero automático, que no pueden acceder a Internet. Pensemos en ellos y pensemos en volver a recuperar nuestras calles, volver a encontrarnos, en una manera saludable, aprovechando nuestro país que tiene un hermoso clima y nos permite las 4 estaciones. Tratemos de vivir bailando y ser felices, aprender de esto que nos ha pasado tan terrible y que aún todavía tendremos consecuencias económicas de las cuales ni sospechamos. Así que como profesionales arquitectos, tenemos la responsabilidad de crear y acompañar los cambios que se necesitan en las ciudades y que la pandemia aceleró su evolución y nos empujó a repensar desde pequeñas situaciones como colocar un equipo, una PC en casa, hasta estas situaciones urbanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente muy interesante tu presentación y realmente creo que el efecto más grande que ha generado la pandemia es acelerado el salto tecnológico que nos costaba dar, sobre todo a nosotros, la generación de los inmigrantes tecnológicos, ya que los nativos, que son los que han nacido con la tecnología, ya la tienen incorporada. Bueno, y de esto nos va a hablar qué pasa en las casas y en los espacios que habitamos. Pablo, te escuchamos. Desmuteate, por favor, Pablo. Muchas gracias por la invitación y agradezco este espacio para poder trabajando entre todos en estos cambios que van sucediendo. A mí me parece muy interesante lo que dijo Silvia, porque yo puedo retomar a partir de lo que ella dijo algunos aspectos que tienen que ver con la situación de estos últimos meses y el ejercicio profesional y la relación entre comitentes y profesionales en los nuevos proyectos que se estuvieron haciendo durante la pandemia. Claro, durante la pandemia tomamos conciencia de estos cambios que mencionaba Silvia, el tema de las nuevas, del cambio en el uso de la ciudad, del cambio del uso de los espacios internos, del cambio del uso de los transportes, el cambio del uso de la actividad física, de la salud mental, del ocio, de la alimentación, etcétera, etcétera. Todos estos cambios aparecieron en proyectos nuevos en pandemia y permítame mostrarle algunas imágenes.
Eran cambios que la tecnología ya había anunciado en su momento, digamos, hace 50 años, 60 años, 40 años. Distintos visionarios de la tecnología habían pensado en que muchas de las actividades que realizábamos se podían hacer en casa. Y la pandemia las trajo a casa. Entonces la pandemia nos trajo el teletrabajo, el teleestudio, la teleeducación. Nosotros como educadores pasamos a estar en casa educando a educandos que están en sus casas, y eso modificó mucho el comportamiento de las pequeñas sociedades intravivienda. Acá tengo algunos ejemplos de situaciones que he visto en este último tiempo a donde distintos lugares fueron adaptándose al uso de la educación o del trabajo. Ahí en ese caso mostré varias fotos de gente trabajando, de gente estudiando adentro de su vivienda, cosas que antes no pasaba. Entonces, durante este tema de la pandemia, distintos proyectos fueron exigiendo de nosotros nuevas soluciones a cuestiones que no esperábamos que nunca pasaran, porque uno estaba acostumbrado a la presencialidad y ahora estamos acostumbrándonos a lo remoto, a lo virtual. Tuvimos la suerte en este tiempo de pensar con nuestros alumnos en la Universidad de Palermo sobre cuál es el nuevo paradigma entonces para la vivienda. Hoy seguimos pensando en que la vivienda tiene baño, dormitorio, living, pero no debería tener la vivienda un lugar para trabajar o un lugar para estudiar o un lugar para hacer educación física, iba a decir, hacer actividad física. ¿Cuánto paga hoy un balcón? ¿Cuánto paga hoy un espacio tecnológicamente adaptado para que uno pueda trabajar con condiciones de iluminación acústicas o con condiciones tecnológicas también? ¿Cuánto paga hoy un departamento que tenga buena conectividad, que tenga instalaciones preparadas para tener una buena conectividad? Pensando en eso, participamos en el concurso de arquitectura solidaria y para una vivienda mínima de interés social que se está construyendo en estos momentos, diseñamos esto que está en pantalla, que son un lugar de trabajo para la mamá de la casa que trabajaba cosiendo afuera y ahora ya no puede coser afuera. Entonces necesitábamos transformar espacios para que el lugar de trabajo sea en su búnker privado, como decía Silvia, en su unidad blindada que es la vivienda propia, que antes uno salía a la calle. Y lo mismo pasa con la familia, es una familia de 7 hijos, entonces en cada pequeña habitación de esta vivienda de interés social tienen que aparecer espacios de estudio o espacios de lectura para continuar con la educación de esos chicos remotamente y no abandonarla, y eso es algo muy importante. Y en la otra mano, en el otro aspecto, o en un espacio totalmente o diametralmente diferente, como puede ser un hotel de 5 estrellas en Buenos Aires, también vino el mismo requerimiento de cómo hacer para generar lugares de trabajo semi-aislados, semi-públicos, y ahí también aparecieron estas situaciones del coworking, pero ya no en espacios abiertos comunes, sino en espacios abiertos pero separados, con la distancia social, con las pantallas de protección, como estoy mostrando ahora en estas imágenes. Entonces, mi participación en este panel trae a pensar cómo vamos a transformar los espacios de estudiar o de trabajar dentro de la vivienda o fuera de la vivienda para poder adaptarnos a esta nueva normalidad que posiblemente se vaya a quedar un tiempo y posiblemente requiera de estos cambios tecnológicos en las instalaciones de las casas o de estos cambios espaciales en la generación de esos lugares diferentes, separados, controlados, para poder realizar nuestros mejores trabajos o nuestros mejores estudios. Muchas gracias, Pablo. Y si hablamos de arquitectura y de espacios, tenemos que hablar de materialidad con tecnología, con insumos, con proveedores, y con pensar esa tecnología a partir de la materialización. Por eso Federico nos va a decir, bueno, nos va a comentar sobre ese tema, sobre la tecnología, cómo usamos
en esta realidad. Bueno, muchas gracias Rita, muchas gracias a los organizadores. Y bueno, sí, como bien decía Rita, bueno, voy a hacer una pequeña exposición mostrando algunos proyectos y teniendo como hilo conductor el tema de la definición de los problemas y los medios y recursos disponibles que usamos en cada uno de estos proyectos. Nosotros somos un estudio que se llama KLM, la K mía, que es Kelly, Lestar, que es Paula, y la M de Maldonado. Trabajamos desde el año 95, y bueno, hemos tenido un desarrollo, digamos, múltiple desde ese momento, ininterrumpido, con una pequeña interrupción de 2 años mía y de Paula, que estuvimos haciendo un máster en Pamplona, en España, en el año 2003-2004, pero después, nada, volvimos y bueno, seguimos nuestro camino de proyectistas, arquitectos argentinos, diría, generalistas. Bueno, yo quería hablar un poco hablando también el otro día con Rita, y bueno, y viendo por dónde venía esto, bueno, yo decidí llevarlo para el lado, digamos, de presentar algunos poquitos proyectos que hemos hecho en el estudio, algunos construidos y otros no construidos, en donde básicamente quiero hablar de algunas cositas puntuales que tienen que ver con las estrategias en cada caso y cuáles son, digamos, en ese sentido, las preocupaciones y las respuestas que le fuimos dando, que involucran, obviamente, cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico y con los recursos. Bueno, voy a empezar con este primer proyecto, que es un proyecto que se encargan hace unos años, es para hacer una fototeca, un tema absolutamente nuevo para nosotros, que no teníamos absolutamente ninguna experiencia en el tema, pero bueno, nos convocan para hacer este proyecto, que era algo como digo, inédito y nuevo, y bueno, como todo, ¿no? Llega un proyecto, investigás, te averiguás, te informás, y después, una vez que tenés una posición tomada, te empezás a generar respuestas. Este era un lugar bastante particular porque era dentro de un shopping, de un a cielo abierto, que es el Distrito Arcos, y dentro de un lugar como muy particular porque era estar dentro de un galpón, que no tenía absolutamente nada, era un lugar cerrado, esos lugares que seguramente hoy, digamos, son completamente inadecuados en este momento, al menos para que estamos viviendo, por cuestiones de ventilación y lugares públicos, y esos lugares, bueno, justamente este tipo de lugares son los últimos que seguramente se terminarán abriendo al público, pero bueno, todo esto sucedió pre-pandemia, ¿no? Entonces estábamos hablando del otro mundo. Y bueno, lo que nosotros recibimos era esto, ¿no? Entonces ver de qué manera, teniendo esto como punto de partida, uno podía dotarlo, digamos, de condiciones para que esto se transformara básicamente en un museo o en una sala de exposiciones. Entonces, como todo, en cada caso, el problema radica en tratar de detectar cuál es el problema y actuar, digamos, en relación a cuál es ese problema que es, en definitiva, el tema fundamental para operar. Bueno, acá claramente para nosotros era un tema de iluminación y de instalaciones. El problema acá no era tanto, si querés, desde el punto de vista del layout, era un layout muy sencillo porque era en realidad tener un gran espacio abierto, flexible, para que sucedieran cosas y pudieran armarse de distintas maneras, pero el primer problema acá era la escasa, digamos, la escasa altura que teníamos, la ausencia de luz natural, y ver cómo con esto, digamos, podíamos resolver temas que tienen que ver con las instalaciones y con la iluminación, ¿no? Que era un tema que es bastante nuevo para nosotros. Entonces, ahí es donde viene el principal problema, que es, bueno, ¿cómo hacemos para iluminar este espacio, ¿no? ¿Cómo se debería iluminar este lugar que necesariamente requería de soluciones particulares? Obviamente, siempre en un contexto Argentina, poco presupuesto, no podía llamar a ERCO para que viniera y me resolviera el problema, como lo harían, digamos, en algún país central, y teníamos que ponerle mucha cabeza y ver de qué manera podíamos cumplir las expectativas en tiempo y en forma con una tecnología, digamos, sencilla. Entonces, en este caso, bueno, yo traje este dibujo que tiene que ver con la solución. Acá trabajamos junto a Pablo Pizarro, que es un asesor de iluminación muy bueno, que se convirtió en este caso y en este proyecto en un eje absolutamente fundamental.
Y bueno, empezamos a ver de qué manera podíamos generar una iluminación que diera como industrial, pero que a la vez que sea adecuada para el uso tan específico que teníamos que cumplir, que era que teníamos que iluminar obras de arte, y en este caso fotografías. Sin ninguna experiencia y sin ningún caso palpable cerca como para tomar como modelo de ejemplo. Entonces, había una visión y una idea de iluminar todo este espacio, que por otro lado tenía eran 1100 metros de galpón. Yo digo galpón porque después, primero era un galpón y después se transformó en un espacio, digamos, apto para una fototeca. Pero ver de qué manera, digamos, generábamos condiciones que dieran una iluminación general, que por otro lado diera la suficiente flexibilidad para poder armar distintos tipos de configuraciones y que sea económico, ¿no? Y que no sea una solución costosa. Entonces ahí es donde pensamos en armar unos artefactos que básicamente fueran dos perfiles que iban unidos y que esos perfiles que estaban a su vez suspendidos y marcaban todo un plano, pudieran tener, albergar una cantidad infinita de tubos de bajo consumo que iban a dar como una estética como muy industrial y muy, muy limpia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto termina siendo este sistema que en realidad empieza, voy a contar algo que nos pasó, que bueno, todo esto tenía toda una serie de tubos, estos tubos que estaba contando, que iluminaban para los 4 lados, o sea, y no estaban direccionados. Cuando viene un crítico de arte, previo a la inauguración, agarra trae una foto con un vidrio, y le dice: Gastón, este sistema, esta iluminación es absolutamente inadecuada. Bueno, a 4 días a una semana de la inauguración. Y ahí es donde uno tiene que empezar y pensar rápidamente, ver cómo digamos, uno le da, digamos, respuesta a esa situación que se había generado y que era absolutamente desconocida para nosotros. Entonces viene esta idea de decir, bueno, como los tubos estaban a la vista, bueno, vamos a incorporarle unos louvers en los laterales y vamos a transformar todo esto, digamos, en una iluminación indirecta. Entonces pasamos de tener una iluminación directa a tener una iluminación indirecta. Y esto tuvo, para mí, una gran sorpresa, que fue que al generar esta iluminación por rebote, generó que todo este volumen, que ya era de alguna manera bastante chato, terminara dando una situación, una sensación como mucho más volumétrica, porque al iluminar el techo, y esto está rebotado, naturalmente generaba esa situación que era en un punto inesperada. Esto es lo que terminó dando. Si bien en realidad el layout era muy sencillo, y en realidad lo que nosotros hacíamos era resolver las instalaciones, pero bueno, en un tema tan banal como es resolver las instalaciones, uno lo puede resolver de distintas maneras. Pero a nosotros nos parecía que el acento, en este caso, lo teníamos que poner en ese punto. No admitíamos que hubiera 16 equipos de aire acondicionado puestos en cualquier lado, y si no, teníamos que pensar, bueno, de qué manera establecíamos un sistema que cumpliera de manera estética y por otro lado, de manera satisfactoria los requerimientos de este espacio. Entonces, bueno, pensábamos que tenía que tener un único conducto que, digamos, soplara, digamos, el aire para ambos lados, y que ese conducto, ¿cómo iba a ser? Iba a ser un conducto, digamos, de sección cuadrada, iba a ser circular o iba a ser otra cosa. Y bueno, terminó siendo otra cosa, terminó siendo ni una cosa ni la otra. Terminó siendo un cilindro, una forma, en forma de vainilla, que de alguna manera, digamos, daba como más suave a nivel espacial y generaba como este espacio. Bueno, paso rápido esto era lo que era la galería, lo que se llama en los museos el lugar del merchandising y el gift shop, que tenía también otro asiento diferente, tiene otro asiento especial. Esto fue desarrollado junto con una arquitecta, Lorena Guillén Baschetti, y en este espacio básicamente lo que hacíamos era bajábamos la altura del techo y definíamos un plano de luz para generar una situación particular. Bueno, básicamente este proyecto, yo diría que es un proyecto que el interés fundamental está puesto en cómo se ilumina, ¿no? Bueno, voy a pasar a otro proyecto, que es otro proyecto que ya es un proyecto en la ciudad, más visible, no dentro de esta cáscara, sino que es un proyecto en esquina, con las ventajas que esto tenía para nosotros, porque entendíamos que al tener un proyecto en esquina,
nos daba la posibilidad también de contar con una idea tridimensional que normalmente en un proyecto entre medianeras uno no tiene, donde uno tiene frente y contrafrente. Entonces, en ese sentido, este era un proyecto, te diría, de completamiento de la trama, donde en un lugar, esto era un editorial, en un lugar donde básicamente teníamos este espacio, este intersticio en la esquina, y donde teníamos que, de alguna manera, el compromiso de hacer una pieza de completamiento que diera como respuesta a ambos lados y que de alguna forma terminara conformando la manzana, completando el tejido y generando, digamos, generando continuidad en la trama. Bueno, ahí nos vienen a ver, era una pequeña editorial, era época de FOT, y digo esto porque lo que pasaba en ese momento, antes del cambio de código, era que, bueno, que muchas veces agotaban los metros construidos, pero te sobraba volumen. Y este era un claro caso de eso. Acá nos pasaba exactamente eso. Teníamos un bajo FOT, completábamos los metros construidos, y nos faltaba un piso, nos sobraba un piso, pero de alguna manera nosotros necesitábamos a nivel formal, a nivel espacial, pensar esta obra, no tanto en metros cuadrados, sino en metros cúbicos. Entonces, en ese sentido decíamos, bueno, vamos a completar esta caja y vamos a generar un vacío adentro para generar como sus propias condiciones espaciales y con esto, digamos, pensar justamente en esto, en metros cúbicos. Bueno, ¿y dónde entra la tecnología acá? Bueno, tiene que ver con la decisión inicial de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué se construye? ¿De qué es esto? ¿Cómo debería ser? Y ahí empiezan los primeros planteos, que era una estructura liviana, que era una estructura prefabricada, que esto, que aquello, y al final todo termina en una decisión que es, bueno, no, hagamos una caja que sea bastante, diría, cerrada, con sus... con huecos controlados y que vayan dotando de luz a este lugar y que vayan de alguna forma dando también por otro lado, más allá de que esto tenía un uso institucional, darle como un cierto criterio, una cierta domesticidad con el uso de estos huecos en los muros, ¿no? Bueno, esto termina siendo esto, es una pequeña caja, es una obra minúscula, tiene apenas 200 metros, pero bueno, pero como decía, tiene muchos más metros cúbicos, que es lo que le da la posibilidad de tener ese tercer nivel, que es un tercer nivel vacío, que bueno, que eventualmente podría llegar a crecer, y es un poco la estrategia de este proyecto, ¿no? Que termina siendo esto, ¿no? Termina siendo un lugar que es muy cerrado por dentro y que tiene esas situaciones, digamos, de rebotes de luz y de espacialidad, que por más de ser un pequeño espacio, termina dando la sensación de ser un lugar como mucho más grande de lo que realmente es, por los cruces, por la entrada de la luz, por la conexión con el exterior, etc. ¿Es esto? Bueno, este es otro proyecto que me pareció interesante mostrarles, que tiene que ver con una ampliación en una casa preexistente, una casa alquilada en el conurbano de Buenos Aires, que es para una agencia de publicidad, y que una casa que es alquilada, y es alquilada y que de algún momento todo lo que se haga en ese lugar tiene que volver a cero y tiene que ser de vuelta. No se sabe cuándo, pero eso podría llegar a suceder. Bueno, por ahora no sucedió y hace unos cuantos años que está, pero en algún momento tendría que pasar y eso tendría que volver al punto cero. Entonces nos llaman para ampliar metros, entonces hacemos una serie de modificaciones en esta casa, y esto es lo que yo no llamo arquitectura parásita. Lo digo en el sentido, digamos, no en el sentido despectivo, sino que tiene que ver con pensar una arquitectura rápida, una arquitectura en seco, y que nos dé la posibilidad de plantear una serie de volúmenes. Esta es la primera etapa, esto es en el 2007, donde nos llaman para ampliar todo, reconfigurar toda la casa por dentro. Ahora no tengo fotos de la casa, pero bueno, es una casa de estilo, una casa de los del año 70, unos de esos típicos chalets de la zona de Vicente López, con un gran jardín sobre la barranca. Entonces, bueno, la única oportunidad, teníamos que buscar buscar lugares de oportunidad para generar, digamos, estos lugares nuevos. Entonces, esto era una terraza donde incorporamos esta construcción, que era básicamente una construcción absolutamente hecha en seco, y que era, digamos, un lugar donde bueno, era la parte como gerencial. El año pasado nos llaman para hacer una nueva intervención, porque bueno, para la empresa crecía, entonces no tenían dónde meterse, entonces la única manera de pensar dónde crecer era en el jardín. Entonces, bueno, ¿cómo operamos en el jardín?
Entonces, de vuelta, dijimos, bueno, apelemos a la misma estrategia de pensar construcción en seco, fácil, barata, y ver de qué manera, digamos, y dónde era el mejor lugar para establecer este nuevo módulo, que no interfiriera, digamos, en las visuales con los vecinos, que nadie se quejara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá viene esta segunda foto, que es este segundo módulo, que era otro módulo para que otra gente, otro equipo trabajara acá. Y bueno, se configura esto, que básicamente también es un pequeño módulo que tiene que ver con esa, digamos, con esa conformación de lo que habíamos hecho años anteriores atrás, y que sirve, digamos, básicamente para, es un espacio de trabajo, básicamente, que bueno, era el parque, muy agradable, por supuesto. Y es esto, ¿no? Es esto, también con una tecnología muy básica, muy sencilla, y bueno, con esa condición también que tiene, que si en algún momento esto se tiene que desarmar, se desarma y todo quedó y puede volver a la situación original. Quiero mostrar este proyecto que tiene que ver con otro modelo a operar, que tiene que ver con construir sobre la preexistencia. Ganamos en el año 2016 un concurso para la nueva sede corporativa de la compañía AISA, y el desafío en este caso era ver cómo construíamos un edificio de oficinas en una situación absolutamente inédita, que era construir sobre uno de los antiguos filtros que están en la avenida Fidel Corta, en la que es la planta General San Martín. Este era el lugar, este era nuestro terreno, era en realidad, era construir acá arriba, donde básicamente toda esta superficie por abajo tenía agua, son una de las cisternas que básicamente acumulan el agua potable lista para el consumo. Entonces, había que ver de qué manera uno podía posar sobre esto un edificio que tuviera 1.500 metros cuadrados, no, que albergara 1.500 personas, un edificio de 29.000 metros, daba. Entonces, bueno, acá la tecnología también tomaba un rol fundamental, porque, bueno, teníamos que elegir un sistema que fuera rápido, que fuera liviano, y que nos permitiera, digamos, justamente hacer esto, digamos, posarnos sobre este edificio mediante una estructura de transición, que es una estructura, digamos, de hormigón, muy calculada, con un montón de interacciones con profesionales, compleja, pero bueno, se había llegado a la conclusión, digamos, de que se podía hacer de esta forma, ¿no? Se podía hacer esta estructura de transición y después una estructura metálica. En este caso, una obra absolutamente, digamos, industrializada, totalmente inédita, completamente diferente a otras obras que hacemos, donde esto se construía como un mecano. Esto es el resultado del proyecto ya ya resuelto. Esto no son fotos del concurso, sino que son fotos del proyecto terminado. Proyecto, bueno, fue un proyecto que fue terminado hace un par de años y está, bueno, veremos, a ver qué sucede. No sabemos cuál es el futuro de este proyecto en este contexto, pero bueno, eso ya es otro cantar. Entonces, bueno, nosotros en este caso lo que hacíamos era armar todo este edificio, que era un edificio básicamente un edificio acostado, que tenía lo mismo, que podía llegar a tener una torre, pero la superficie estaba completamente distribuida en un modelo horizontal, y lo que se ve de agua al costado y rodeando era una manera también de recuperar, digamos, esa memoria que tenía, digamos, este lugar, que hasta el año 1920 había tenido agua, pero bueno, en nuestro caso era una forma simbólica, porque en realidad tenía 10 centímetros de agua, ¿no? Pero bueno, esto era un poco cómo se resolvía. Esto era todo estructura metálica, era todo un edificio resuelto, digamos, como al modelo, si quieren, más americano. No hay una tradición en la Argentina del uso de la estructura metálica, es raro, no hay ingenieros que sepan, no hay tantos ingenieros que sepan calcularlo, porque no hay tradición. Y bueno, este es otro proyecto que quiero mostrar, que tiene que ver con la casa, con la vivienda, que se engancha un poco con lo que contaba Pablo, que es vivir en una casa en Buenos Aires, que es un proyecto que hicimos hace un par de años, que está construido, que bueno, nosotros vivimos ahí, y que nace a partir de la voluntad de generar espacios de vivienda dentro de la ciudad de Buenos Aires, con características de casa, ¿no? Pero para la persona que no quería vivir en una casa, por cuestiones de costo y tal vez incluso de seguridad y de exposición, entonces nace este proyecto, que básicamente es sobre un doble lote, generar un edificio que en la parte frontal, digamos, tiene unos departamentos, si se quiere, un poco más
tipo convencionales, y en la parte trasera un segundo bloque, que es este, donde hay unas casas con jardín en los dos primeros pisos, en las dos espejadas, en planta baja y primer piso, y arriba unas casas que utilizan la terraza que tiene arriba. Son 4 casas atrás y adelante unos departamentos más tipo. Esto es el resultado, es esto, básicamente es buscar una estructura donde uno pueda tener dentro de la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de tener como su propio espacio de jardín, tierra, en este caso una pileta, bueno, y toda esta situación como muy agradable que tal vez remite más a un modo de vida suburbana, pero bueno, dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este es un edificio que es donde tengo el estudio, que es el edificio que yo llamo híbrido, que es un edificio que nace a partir en otro contexto, en otro momento, en un momento donde había muchas inversiones y fideicomisos y la época del módulo, del ticket, es decir, de la persona que quería invertir una X cantidad de plata y ese ticket tenía un tope. Entonces, bueno, nace este edificio que termina siendo un edificio muy repetitivo, en el sentido de que en realidad terminan siendo todos módulos iguales, salvo los últimos 2 niveles, donde básicamente se mezcla la función de vivir y el trabajar, ¿no? Esto es en Núñez, en el barrio Núñez, y bueno, acá el tema en este caso era resolver ese módulo y resolver una fachada que remitiera de algún punto, filtrara en algún punto esta cuestión, si se quiere, esta mezcla entre lo doméstico y lo profesional, ¿no? Entonces que de alguna manera diera seguridad y por otro lado diera como una imagen y por otro lado neutralizara y pusiera por detrás todo lo que pasaba, ¿no? Este es el contrafrente. Y este es el lugar donde tenemos el estudio, que es el último piso, que eran 3 departamentos juntos, con la terraza, ¿no? Bueno, este es otro edificio, lo paso rápido, es un edificio también de viviendas de la misma época, y en este caso el problema era el tema de las preexistencias, pero las preexistencias en este caso eran los árboles, había palmeras, era un terreno que tenía 8 palmeras y unos árboles que tenían 70, 80 años, y que bueno, que nos parecía como pertinente conservar. Entonces, bueno, era un edificio que nacía a partir de esos puntos fijos, que eran estas preexistencias, que eran, bueno, las palmeras. Bueno, que después de todo, después de este camino, la verdad que uno llega después a dudar si realmente valió la pena o no valió la pena, pero bueno, en ese punto, en ese momento fue la condición que nos habíamos impuesto, ¿no? Bueno, estas son las viviendas que hicimos, un proyecto de vivienda social, donde también era ampliación con módulos prefabricados. Acá ya entra el tema de la prefabricación y ver cómo en este concurso, que era un concurso de vivienda social sobre el Riachuelo, en una zona muy complicada y muy deteriorada de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en el borde con el Riachuelo, abajo de la villa del Bajo Flores. Armamos este proyecto, que básicamente lo que hacíamos era armar un proyecto con una trama, donde en lugar de hacer una propuesta que fuera, digamos, a generar algunos bloques de vivienda y optimizar el espacio público, nosotros el espacio disponible lo atomizábamos y lo terminábamos distribuyendo en cada una de estas viviendas. Entonces lo que hacíamos era como generar una trama que podía ser repetible en otros lugares de la ciudad y que daba como resultado un edificio, una propuesta de edificio de planta baja y un piso, y que podía ser eventualmente ampliable en un segundo piso por medio de unos módulos que preestablecíamos que tenían que ver con una construcción liviana metálica. Terminaba dando esta trama donde se intercalaban los patios, las entradas, y daba como este espíritu, si se quiere, de los PHs y tan típicos en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, con condiciones que eran completamente diferentes, con otras distancias, y nos permitía dividir toda esta tira en 12 consorcios, porque nos parecía también que todos estos complejos de viviendas se podían administrar de manera más eficiente en un número, digamos, reducido de viviendas y no en un número tan grande de viviendas. Y habíamos llegado a la conclusión que el número era 12 viviendas por consorcio. Estos eran los espacios. Acá se ven cómo estos módulos prefabricados se posaban sobre la terraza y permitía esto, digamos, poder ampliarse
en el futuro sin tener que esto afectar, digamos, la configuración de estos vacíos que habíamos configurado. Esto es otra... Tendríamos que redondear un poquito. Sí, estoy cerrando. Bueno, y vuelvo al principio. Bueno, esta es una fábrica donde acá es todo lo contrario, me gustaba terminar con esto, que tiene que ver ya con un modelo completamente industrializado. Es una fábrica justamente para gente del rubro metalúrgico, que estamos haciendo en este momento, es un proyecto, y que básicamente esto vuelve y retoma esa idea del proyecto de AISA, donde todo esto es un esquema de prefabricación, donde todo estamos pensando en milímetros, donde la estructura es metálica y donde todo es un sistema, digamos, de perfiles de alma llena. Y bueno, estas son un poco las imágenes. Y bueno. Y este es el comienzo. Esta fue nuestra primera obra, que vuelve al principio. Este es el año 96, teníamos 26 años, hace bastante. Y este era un Zoom, un polideportivo en un club de campo, producto de un concurso también, que también volvíamos, hacía mucho hincapié en la industrialización, y toda la estructura era una estructura prefabricada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, como para redondear, lo que yo les quería transmitir es que el tema de la tecnología va de la mano de las estrategias de cada uno de los proyectos y son absolutamente inseparables. Y bueno, tiene que ver, digamos, con un montón de cuestiones que tienen que ver con condiciones económicas, con el momento del país, con condiciones, con esto de la permanencia versus lo provisorio. Y bueno, en cada caso, digamos, uno trata e intenta de dar la respuesta más adecuada en función de todas estas cosas que estoy enumerando. Bueno, muchísimas gracias y bueno, perdón si me extendí. Bueno, quizás después de esta variedad de respuestas tecnológicas, me gustaría volver a Silvia con el tema de escala y usos, ¿no? O sea, cuando hablaste de los distintos modelos, este tema de la ciudad de los 15 minutos, que hoy algunos urbanistas están hablando de la ciudad de 30 minutos, de la relación de la ciudad, del transporte, del impacto, no sé, ¿querés agregar algo, Silvia, por favor? Bueno, yo creo que es importante que podamos revalorizar a la persona que está habitando y que está usando estos medios, tanto los medios de transporte como el barrio. Está usando su barrio. Es la primera vez que tal vez hace las compras en los 10 minutos que puede caminar y que el barbijo le permite respirar, porque la verdad que esta cuestión del barbijo está complicando. Y las escalas, claro, daría un poco esto de pensar en nuevos polos de desarrollo, en pequeños lugares. No se está pensando en modificar la ciudad, sino sobre una estructura existente, poder incorporar, de hecho, lo he visto en mi propio barrio, que se han generado nuevos comercios, en lugares donde yo vivo en Villa Urquiza, es muy barrio, y bueno, se han generado nuevos pequeños polos gastronómicos, de comercios, así que yo creo que valorizar el trabajo, la provisión en un sector pequeño va a transformar las ciudades, es decir, el multiuso de pequeños espacios. Y quería agregar alguna cuestión más de lo que estaban hablando los otros panelistas, que es valorar la arquitectura de calidad. Creo que Federico nos ha mostrado muchos ejemplos de tecnologías que no son tan usadas en Argentina, que bueno, tendremos que sopesar, ¿no?, el uso de tecnologías basadas en estructuras metálicas con el medio ambiente. Ahí creo que hay una cosa que repensar, cuál es la huella de carbono. Pero volviendo a las escalas, creo que estamos valorizando la vida individual y la vida en sociedad,
capaz que en estos meses hemos hablado con nuestros vecinos, porque antes comprábamos donde trabajábamos, traíamos las cosas, hablábamos con nuestros compañeros de trabajo, pero por ahí en 2, 3 meses no hablamos con nadie ahora. Entonces, Sí, volver al permitime contacto. permitime Sí, interactuar. Vos viste lo que ha sido el cambio de uso de los espacios públicos, las plazas. claro, Las plazas claro. estallan de gente y nos obligan a pensar en nuevas formas de diseñar las plazas, que tal vez no estaban adecuadas para acompañar estos movimientos de pequeños grupos de chicos o de adolescentes, o gente que la usa para hacer gimnasia, o gente que la usa para tomar sol. Y lo que pasó con las calles, estas transformaciones de no solo de bicisendas, sino de sendas peatonales sobre las calles. Estoy pensando, vos dijiste Urquiza, estoy pensando en Triunvirato, donde aparecen nuevos espacios para compartir con la gente y la gente los usa y se Sí, usan, y las mesitas de nuevo en la calle, ni cosa que en hablar. momentos anteriores se había restringido y se había dejado el paso a Sí, los hay una peatones en la explotación del vereda. espacio público increíble, con una dinámica totalmente nueva y que supongo que va a quedar mucho tiempo, porque la verdad que no solo por el tema del COVID, me parece que esto cambia la forma de pensar el espacio público, la forma de usar la plaza, la forma de usar la calle y la forma de usar la oficina o la vivienda o la escuela, ¿no? Claro. Bueno, algunos cambios, como decíamos antes de empezar el panel, algunos cambios vinieron para quedarse y otros serán transitorios. Ahí es la sociedad en este proceso largo que yo decía, la sociedad que va a ir adaptando y va a ir quedándose con lo que necesita, y eso es lo que va conformando ciudad. Sí, porque aparte, por otro lado, está el asunto de la tecnología también, que también modifica, porque Claro. el tema, lo que aumentó el índice de conectividad de las casas y de los usuarios adentro de las casas. Antes tenía una máquina conectada, hoy tenés 5 máquinas conectadas, tenés 5 personas trabajando y estudiando al mismo tiempo, que necesitan más instalaciones de redes que hoy no existían. Hoy venía el instalador de redes y hacía un agujero en una pared. Hoy necesitas repensar el espacio interno, necesitas repensar la estructura, necesitas repensar la instalación, y lo mismo pasa en el exterior de la casa. Necesitas que la red llegue al exterior, que uses el patio, que uses esa oficina en un Sí, que jardín, todo sea wifi. que todo sea inalámbrico, ¿sí? Y a mí me Eh, gustaría agregar que con el tema de repensar, hay algo que dijo Federico sobre el tema de la interdisciplina, cuando hablaba del primer proyecto que había tenido un asesor de iluminación. Nosotros hoy en día tenemos, o sea, la mirada de que el arquitecto solo no puede trabajar, sino que tiene asesores, es un trabajo interdisciplinario Claro. muy importante, y esto, bueno, lo que estaba mostrando Federico con el tema de las obras, que uno necesita bueno, de la persona de iluminación, del estructuralista, de aire acondicionado, o sea, este tema de las interdisciplinas en la arquitectura. Y también creo que la pandemia lo que trajo es a no pensar solo la arquitectura o los espacios desde la arquitectura, sino desde la psicología, los sociólogos, y La como ciudad de Buenos Aires tiene la antropología urbana, tiene una dirección, bueno, en un momento, que realmente fue innovador, y antropólogos estudiando estos movimientos sociales inconscientes, digamos, que uno lo hace. Por esto decir, bueno, ahora voy al parque a pasear, a quedarme, a hacer gimnasia, a conectarme por internet. A veces gente que no tiene y se conecta en el interior, no están tan provistos como nosotros, solamente en la plaza hay un wifi. Sí, yo quiero decir algo que tiene que ver con todo esto, bueno, que yo les estuve contando y acerca de la tecnología y de los modos de producción en Argentina, que también es cierto que nos encanta a todos pensar en modelos industrializados, que obviamente repercutiría en obras con menos gente, con más construcción en taller y con simplemente situaciones de montaje, donde básicamente podríamos casi pensar en prearmar y preconstruir y solamente hacer una operación de montaje en obra, lo cual repercutiría
en obras, digamos, mucho más cortas, con menos gente interactuando y que seguramente mucho más aptas para este momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Que el problema hoy tenemos el problema del transporte. Si, bueno, tenés una obra, ¿cómo haces? Pues decir, bueno, también tengo una obra de tantos metros cuadrados, va a trabajar 10 personas, hay distancia, bueno, se puede, digamos, prearmar algún sistema para que funcione y esté dentro del protocolo, pero en definitiva tenés el problema del transporte y bueno. Pero lo que pasa en la Argentina es que a diferencia de otros lugares, tal vez donde la industrialización es como más bienvenida y más acorde, tiene que ver con que nosotros somos un país donde la mano de obra, hay que dar trabajo a un montón de gente que vive de la construcción, ¿no? Entonces, indefectiblemente tenemos, y nos cuesta mucho salir de esta cosa, digamos, tan artesanal y tan tradicional que tenemos tan metida, porque todo lo demás es como, es raro, es más caro, no hay, entonces, bueno, qué sé yo, en ese aspecto, es donde, en ese campo es donde caminamos, ¿no? Donde toda nuestra tradición constructiva es tradicional al mango, ¿viste? Sí, también es cuestión de la capacitación. Sí, también hay tema de capacitación. Bueno, yo te comento que depende del ámbito profesional en el que nos estamos moviendo, pero en el tema de la construcción de la vivienda unifamiliar en barrios privados, me animo a decir con total certeza que el 40% de lo que se está construyendo es industrializado, ¿eh? Y hay mano de obra capacitada. Lo que pasa es que todavía no está llegando a la ciudad porque, porque también nuestro arte de construir tiene que ver con lo tradicional, pero hay mucha construcción que se está haciendo con sistemas de montaje de steel framing, de balloon framing, de construcción con EPS. Sí. Hay mucho de eso también. No, sí, Bueno, o sea que depende del área de aplicación, depende del área de aplicación. De a poco va entrando. Claro, el gobierno nacional, en cuanto a vivienda social, que es donde yo estoy trabajando, hace 2 o 3 años se incorporó a los materiales, a estos sistemas constructivos de steel frame, como aptos para realizar Claro. vivienda social, cosa que Sí, antes no. no, y el código nuevo también se adaptó y permite trabajar en medianeras con estos materiales, llamémosle, no tradicionales, ¿no? Como el Livianos, claro, pues no se liviano, podía. como el hormigón, no se podía, Sí, las como el tases, hormigón celular. Ujú. claro. Claro. Bueno, Pero bueno, esas tecnologías están disponibles y nosotros buscamos desde lo académico capacitar a los futuros arquitectos para que utilicen estas nuevas tecnologías que están disponibles, que van a tardar en insertarse, pero que también por otro lado traen otros beneficios respecto de mejorar la calidad del envolvente, la calidad térmica, la calidad acústica, hacer edificios más sanos. Hay un montón de justificaciones a esto de la tecnología y por suerte creo que sí se está empezando a usar. También tenemos que pensar que nuestro país es muy extenso y no es lo mismo la construcción en montaña, no es lo mismo la construcción en los 4 o 5 climas o 6, porque son 6 regiones geográficas divididas por su clima, con subregiones. Y con bueno, mucha realmente hay que construcción, pensar digamos, mucho en cada región, ¿no? y con mucha autoconstrucción y construcción informal, obviamente, también, ¿no? Sí, 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 claro. La mayoría, digamos. Sí. Bueno, me parece que la charla se ha puesto súper interesante, pero el tiempo es tirano. Acabó. Así que si les parece, me gustaría una reflexión final de cada uno como para cerrar. Si querés empezar, Fede, ya que fuiste el último en las presentaciones, así hacemos la vuelta al revés y cerramos, empezamos por vos. Bueno, qué sé yo, como reflexión final, podríamos decir, bueno, primero nada, agradecer y feliz, digamos, de que existan estos encuentros, de que estemos todos, digamos, la matrícula, enfocados en tratar de encontrarle la vuelta a esto, tanto, y se ve en la mirada de Silvia, en la mirada de Pablo, y bueno, de alguna manera también creo en mi mirada,
de ser seres flexibles, adaptables a todo. Y bueno, creo que en este sentido, el que no se adapta pierde, ¿no? Y que, como todo, ¿no? Y acá tenemos que actuar rápido, que generar respuestas inmediatas y seguir trabajando, ¿no? Y tratar de encontrarle siempre un camino y tratar de ir fluyendo para no trabarnos y siempre encontrar, digamos, en esta situación tan complicada, que, bueno, lamentablemente no podemos hablar de pretérito porque seguimos viviéndola y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir viviendo. Bueno, encontrar, digamos, los modos de producción que difieren, en mi caso, y creo que en el caso de todos, muchísimo de lo que venimos haciendo antes de marzo de este año, ¿no? Así que, bueno, mi mirada es esa. Sí, yo comparto esa mirada. Me parece que es un momento de reflexión y es un momento bisagra para que podamos cambiar la forma de interpretar los espacios interiores y exteriores y la forma de la materialidad, cambiar los sistemas de materialidad, no porque los que tuviésemos fuesen malos, sino porque hay cosas mejores que se pueden hacer, que eso nos va a llevar a ciudades más limpias, a ciudades menos contaminadas, que nos va a llevar a un ahorro de energía con el uso de estas nuevas envolventes o de aprovechar, no nuevas porque a lo mejor no son nuevas, pero sí retomar cuestiones que habíamos abandonado hace tiempo y nuevamente buscarle la vuelta al valor agregado en lo proyectual, que también capaz que se había perdido porque el efecto económico hizo que muchas veces uno perdiera la posibilidad de generar estos espacios que son importantes hoy por hoy para las familias, espacios de trabajar o de estudiar o lo que fuese, mejorando la calidad de vida de los que van a estar adentro por un tiempo, los mayores o los muy chiquitos. Así que me parece que eso es muy importante y que esta bisagra esperemos esperemos volver a caminar por la ciudad, pero también esperemos mejorar la arquitectura que estábamos haciendo. Claro, bueno, un poco cerrando, sería como buscar nuevas soluciones y organizar espacios múltiples, que sean saludables, por ahí en otro momento con iluminación, ventilación, que se hace mucho énfasis en que todo sea ventilado y que pueda correr los espacios estancados por la cuestión del virus en este momento, y con instalaciones y materialidades sustentables. Así que es un desafío porque ahora tenemos todo junto, somos conscientes de todo, y bueno, aportando en estos multiusos de un solo espacio, un espacio común como es la ciudad y como es el planeta. Creo que hay que dejar un poquito mezquindades políticas en el mundo entero, no solo interno, sino hay grietas internas y externas, el mundo se ha polarizado muy fuerte y creo que eso nos hace mal al proceso de pensar. Así que bueno, el desafío sería pensar todos juntos en esta aldea global, vuelvo con la misma palabra con la que empecé. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a los tres por estas reflexiones, por haber pensado y compartido estas preocupaciones. Agradecer a Expo Construir por habernos invitado a este espacio y creo que nos une a todos la misma pasión por la arquitectura. Y en definitiva, la arquitectura nos permite construir un mundo mejor para vivir. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Y estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.
break it down.